¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Este podcast especial del debate de hoy.es, en el que estamos haciendo una crónica colectiva de estas semanas de confinamiento y desconfinamiento. Ya sabéis que podéis escuchar los programas y suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también estamos en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Gracias, Pablo. Yo creo que hay pocos, íbamos a decir cargos, supongo que es mejor decir puestos en el periodismo que impongan más que el que actualmente desempeña nuestro invitado. En un mundo de plataformas de contenidos, de consumo muy segmentado, en el que parece que ya rara vez dos personas se vayan a encontrar viendo lo mismo al mismo tiempo en dos puntos distintos del país, por mucho que luego la medición de audiencias lo desmienta, el suyo es un rol que nos recuerda al mundo analógico y a una oferta de canales que se podía contar con los dedos de una mano, incluso con dos dedos de una mano, como recordamos los que no somos tan viejos, pero sí muy precoces en eso del consumo televisivo. Antes de eso vamos a saludar a Marta García Bruno de la Universidad Francisco de Vitoria. Marta, como eres nuestra espía en el mundo de la generación Z, cuéntanos, ¿ven informativos en televisión los estudiantes de periodismo de hoy? Pues tengo una mala noticia. Lo primero, una buena parte de ellos no los ve, y no solo eso, es que ni siquiera tienen televisión. O sea que... No tienen el televisor. No tienen ni siquiera el aparato para poder verlo. Ni el aparato. Exactamente. Entonces, bueno, habría que ver en el futuro cómo se puede modelar esto. Pues ellos se lo pierden y seguramente que hablaremos de eso durante esta conversación. Actualmente la oferta televisiva nocturna, la hora en la que ya no están pasando tantas cosas como al mediodía, en la que toca ordenar las ideas en la medida de lo posible y ver el día con un poquito de perspectiva, presenta indudables atractivos para ese espectador tradicional al que le salta un resorte mental cada vez que dan las 9 de la noche. El telediario. Aunque lo vea en un canal que no sea televisión española, lo llamará telediario. Uno de esos atractivos es nuestro invitado, lo más parecido a un anchorman estadounidense que puede darse en un canal público estatal. Quizás sea por haber sido corresponsal allí, aunque también lo fue en Moscú. Él nos contará esas influencias si las hubiera. Trabaja en TVE por oposición, de enviado especial en internacional a las dos corresponsalías citadas. Y desde septiembre de 2018 al frente de ese estandarte que es el Telediario 2. Premio Salvador de Madariaga, Club Internacional de Prensa, el Ondas y el Iris. Y no ha cumplido 40 años. Bienvenido, Carlos Franganillo. Un placer estar con vosotros, gracias. Bueno, Carlos, la primera pregunta va al hilo del título del podcast. No te asustes, es simplemente Carlos Franganillo. ¿Y ahora qué? Pues nadie lo sabe y la verdad es que no tengo yo muchas dotes de futurólogo. Es verdad que, bueno, lo que estamos viviendo es un cambio muy profundo que afecta a muchos órdenes de la vida, ¿no? Seguramente tocaremos mucho el tema de los medios de comunicación, pero es una tragedia y es un catalizador tan potente que yo creo que va, es mi opinión y sin dármelas de futurólogo, que va a acelerar muchas tendencias que quizá ya estaban en marcha a nivel de política internacional seguramente, a nivel de rivalidades, a nivel de comunicación política, quizá de polarización también en muchas sociedades occidentales, que eran tendencias que ya estaban en marcha, pero quizá con una experiencia tan dolorosa, tan intensa, con unas consecuencias tan graves como las que seguramente vamos a vivir en los próximos meses y quizá años, pues yo creo que se va a acelerar todas estas tendencias que van a tener, quizá van a perfilar un nuevo mundo, ¿no? Seguramente, yo tampoco quiero ser demasiado rupturista en ese sentido, ¿no? Quizá muchas de las cosas que hacíamos hace muy pocos meses las volvamos a hacer dentro de un año y medio, dentro de 2 años. Quizá hay cosas que no van a cambiar demasiado, no va a ser un mundo completamente nuevo, pero seguramente muchas de esas tendencias que ya veíamos empezar a moverse se van a acelerar y van a dar un salto que quizá hubiera llevado en condiciones normales 5 o 10 años, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la rivalidad China-Estados Unidos, temas de comunicación, temas de teletrabajo, temas de relaciones sociales, temas de, como digo, de política, de relaciones políticas, de intensidad política, de polarización. No sé, creo que lo estamos viendo ya en muy poco tiempo que llevamos en esta crisis que arrancaba a principios de marzo y queda tanto por delante que lo que vamos a ver es un escenario en parte nuevo, sin duda. Dices, Carlos, que queda mucho por delante. Yo no sé si ya en TVE habéis tenido algún tipo de debate interno sobre los cambios de calado en la forma de trabajar que puedan darse ya en el corto o medio plazo.
Sí, bueno, ya hay planes, vamos, de vuelta a normalidad, digamos, no hay nada que se vea en el horizonte, obviamente, ¿no? Yo creo que ya eh, a la gente que diseña estas estrategias está pensando ya quizá en enero del año que viene, para que quizás se pueda retomar el ritmo anterior, pero es todo muy provisional. Nadie sabía hace 2 meses cómo estaríamos ahora, y es difícil saber qué ocurrirá después del verano, ¿no? Todo puede cambiar, puede haber nuevas crisis y nuevos rebrotes, ¿no? De momento, la planificación yo creo que es a meses vista, hasta después del verano, y se irá viendo, pero los protocolos de seguridad, como en todas las empresas, han incrementado muchísimo. Es verdad que de cara a junio ya se está pensando en traer de nuevo a parte de la redacción que se había desplazado a un edificio cercano, pues por motivos de seguridad, por aislar equipos, etcétera. Eso, la idea es que en junio pueda volver a integrarse en Torre España, aunque con una nueva disposición de los espacios de trabajo, ¿no? Es verdad que hay muchos programas que ahora van a ser inviables, que se van a recortar para concentrar toda la fuerza en los informativos, y eso pues supongo que permitirá también rediseñar las plantas, los espacios de trabajo, que haya esa separación entre personas, que, bueno, que nos adaptemos de alguna manera a todas estas indicaciones de seguridad con las que vamos a tener que vivir durante bastante tiempo. ¿Qué tal, Carlos? Encantada de saludarte. Hola, Marta. Buenas. Quería preguntarte sobre lo que se está haciendo ahora mismo en las televisiones y en concreto los espacios informativos. Las televisiones en general están abriendo durante la crisis sus espacios informativos con los números actualizados día tras día de la curva de la pandemia, de los afectados y fallecidos. No sé si nos arriesgamos a que el efecto cifra distorsione la realidad de la enfermedad en la audiencia. Es decir, que al final la mente se acostumbre a ver esas cifras día tras otro y se distorsione la realidad. No sé qué te parece. Por supuesto, no, es un debate, vamos, que se puede extrapolar a casi cualquier crisis, ¿no?, que contamos los periodistas, y cada vez es más intenso. Todos lo recordamos, no hace falta ser demasiado mayor para recordar cómo hace quizá 10 años una crisis en televisión podía durar 2 semanas la cobertura y no perdía esa intensidad. Ahora los ciclos informativos son tan acelerados que en 24 o 48 horas es difícil que una crisis, por muy espectacular que sea, sobreviva, ¿no? Y en cualquier crisis de este tipo, es verdad que esta nos toca de cerca porque está pasando en nuestro país, yo creo que ese debate es pertinente, porque es difícil saber hasta qué punto nosotros como espectadores también nos aclimatamos ya y nos acostumbramos muy rápidamente a imágenes muy duras, a situaciones muy duras. Los números es verdad que son todavía más fríos que las imágenes de impacto, obviamente. Pero es un debate complejo porque incluso cuando estamos contando crisis con imágenes muy duras, me refiero, por ejemplo, a conflictos bélicos, a la guerra en Siria, por ejemplo, ese debate también lo tienes ahí. Cuando llevas 2 semanas dando imágenes duras, llega un momento que el espectador se acaba también acostumbrando. Yo tengo esa percepción también, ¿no?, como espectador. Imágenes de hambrunas, los 2 primeros días te van a impactar y te van a conmover, y seguramente en muchos casos te van a mover a la acción, a actuar, a donar dinero o a implicarte de la manera que consideres, dependiendo de cada espectador, ¿no? Pero cuando llevas 10 días viendo esas imágenes, yo creo que hay un factor también de insensibilización. No quiero decir que esto esté ocurriendo en este caso, pero es verdad que en crisis tan largas, donde estás hablando de cosas tan trágicas, tan dolorosas como es la muerte, la vida, la enfermedad, la ruina de mucha gente y de sus negocios, yo creo que, bueno, es verdad que corres ese riesgo, es un debate muy, muy apropiado, pero es difícil buscar una alternativa. Es decir, se está haciendo mucha crítica a los medios de comunicación en general y a las televisiones en particular por, según algunas voces, pues se han escondido imágenes o se han ocultado momentos de especial dolor, y yo discrepo totalmente. Yo creo que no ha sido así. Siempre que ha habido imágenes, cosa que también son muchas veces muy difíciles de conseguir, es decir, entrar en una UCI no era ni muchísimo menos fácil, y lo conseguimos muchos medios en la fase final, digamos, de este gran pico de la pandemia, pero no se ha ocultado ninguna imagen. Yo recuerdo ya las primeras imágenes que se sacaron en Cataluña, un parking reconvertido en morgue. No sé, ha habido imágenes realmente duras, y es una manera también, se ha contado siempre que se ha tenido ese material a mano, porque también es noticioso. Obviamente eso describe la dimensión de la tragedia, y la gente tiene que ver también, no solo con números, sino con
con este tipo de imágenes lo que está pasando. Pero bueno, llega un momento que no puedes ofrecer esas imágenes todos los días, porque no los tienes y porque, bueno, también es un recurso que puede marcar una frontera. Enseñar cadáveres, pues bueno, tiene que estar justificado y yo creo que a veces tiene mucho sentido, ¿no? Pero no creo que se pueda convertir en un recurso diario en todos los informativos, en todos los telediarios. Al final los datos también son muy, muy importantes y muy necesarios, ¿no? Yo creo que marcan también la trayectoria de la pandemia, son muy indicativos también. Hay que complementar una cosa con la otra, pero evidentemente cuando en los telediarios acabamos hablando de que hoy han muerto 400 personas, pues sí, evidentemente acaba convirtiéndose o corre el riesgo de convertirse en un número muy, muy vacío, ¿no? Pero bueno, hay que complementarlo con otras informaciones y con otros materiales. Sí, Carlos, una de las cosas que más comentamos en estas charlas es eso, esa dificultad añadida que tiene esta crisis porque mezcla dos planos. En uno estamos todos, que es el del confinamiento, en otro, que es el drama sanitario que se vive fuera, ¿no? Y a veces a lo mejor tendemos a darle más peso a uno que a otro cuando en realidad la trascendencia pues realmente está donde está, que es en los hospitales, a lo mejor, y no tanto en las casas. De ahí, por lo mejor, se derivan algunas de las polémicas de los ataúdes, por ejemplo. Yo no sé, al hilo de todo esto, si la televisión pública, que está siempre en el ojo del huracán, lo está más en esta crisis y si tú notas más cierta presión a la hora de ponerte al frente cada noche a las 9 del Telediario 2. Yo sí que he notado, han sido meses y siguen siéndolo, vamos, muy, muy intensos. No creo que solo con la televisión pública, es verdad que nosotros tenemos una naturaleza muy particular y eso, pues bueno, es un plus, digamos, en ese sentido, pero yo creo que muchos medios de comunicación y muchos periodistas, yo creo que han vivido experiencias muy similares, ¿no? Son momentos de enorme polarización política, momentos de grandísimo dolor en la sociedad y eso pues ayuda también a que el debate se convierta en mucho más bronco, ¿no? Y eso se mezcla, yo creo que con un fenómeno que ya estaba en marcha desde hace bastante tiempo, en otros países incluso desde hace años, que es la degradación o poner a los medios de comunicación como el objetivo. Yo creo que es una tendencia bastante perversa. Evidentemente los medios de comunicación somos muy criticables y hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor. Seguramente, no estoy diciendo que no se pueda criticar ni mucho menos a los medios de comunicación, pero sí que hay una cierta tendencia política a convertir a los medios de comunicación en el objetivo, en una especie de herramienta del poder que quiere dosificar la información para manipular a la sociedad, ¿no? Yo creo que ese mensaje ha ido calando poco a poco, cada vez más en todas las sociedades occidentales, y en una crisis como esta yo creo que se ha visto todavía más acelerado y mucho más intenso. En ese sentido, pues yo creo que muchos medios de comunicación lo han sentido, ¿no? Esas críticas, insisto, que desde mi punto de vista muchas veces injustas hacia los medios de comunicación, con todos los errores que se hayan podido cometer, obviamente, y esa presión, claro que la notas en las redes sociales, la notas en muchas ventanas que tienes abiertas y que te van llegando, ¿no? En esto las redes sociales yo creo que están ejerciendo un papel muy tóxico. No me refiero a Twitter únicamente, sino a WhatsApp y todo ese tipo de herramientas. Siempre me ha interesado mucho ver cómo circulan las informaciones falsas o los bulos, ese tipo de cosas. Yo creo que no había visto nada igual recientemente como lo que hemos vivido estos 2 meses, ¿no? De información absolutamente tóxica, falsa, que iba circulando de un lado a otro y que realmente va ganando cada vez más calado en la sociedad y en personas que antes vivían ajenas a ese tipo de estrategias de comunicación, ¿no? Yo creo que eso lo ha, por desgracia, democratizado. Ahora llega a gente de todas las edades, moldea las posiciones políticas y las opiniones, y yo creo que ahí hay un tema realmente preocupante. O sea, me parece muy bien la vertiente que tienen las redes sociales en cuanto a crear discursos alternativos, siempre que sean honestos y siempre que sean, busquen una mayor pluralidad, pero todo este fenómeno que va más y que creo que es muy, muy perjudicial de intoxicar y de tratar de moldear la opinión pública y la opinión política a través de mentiras y sobre todo de colocar a gente en la diana, creo que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora como democracia. Carlos, pues al hilo de esto que dices, sí me gustaría repreguntarte si cuando dices que viene del poder político, si viene de manera transversal o solo de unos determinados partidos. Y también uno de los
al hablar de WhatsApp, has dado uno de los temas centrales de las conversaciones que estamos teniendo estos días. ¿Qué papel va a jugar ahí TVE como gran cabecera, su red de corresponsales, por ejemplo? ¿Va a mantener el suficiente músculo ahora para dar esa batalla? La batalla frente a las redes sociales, frente a los mensajes de WhatsApp, o al haber una situación previsible de recesión económica se va a ver más débil, como las grandes empresas privadas, por otro lado? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que respecto a la primera, si este fenómeno es transversal de ataque contra los medios de comunicación, yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más. Evidentemente, aquí la batuta la suelen llevar movimientos populistas de izquierda o de derecha. Yo creo que siempre desde ambos extremos se ha puesto a los medios de comunicación como objetivo para crear esa especie de discurso antisistema, de especie de elemento conspiranoico, etcétera. Yo creo que eso siempre ha funcionado bien en los sectores más de izquierdas y en los sectores más de derechas, ¿no? Yo creo que, pero por desgracia, eso acaba calando también en todos los países. Yo ahora mismo podría buscar ejemplos prácticamente en todos los, perdón, no en los países, sino en todos los partidos políticos. Yo creo que hay una tendencia y un cambio radical de lo que es la comunicación política en los últimos años a raíz de las redes sociales, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay un ejemplo muy facilón que es Donald Trump, pero yo creo que eso ya estaba pasando en más sitios a la vez, ¿no? Trump yo creo que ha sido ya el tapón que se ha quitado y que finalmente ha dejado correr este flujo, pero prácticamente en todos los partidos, porque por más moderados que sean o por más en el centro que se puedan localizar, tienen también siempre figuras que acaban batallando en el barro, ¿no? Yo creo que se están viendo cosas que antes eran impensables, que en redes sociales haya ataques directos contra periodistas y viceversa también, ¿no? Quiero decir, ahí se ha creado una especie de barro que yo creo que no es beneficioso para nadie, ni para el mundo político, ni para el votante, ni para el ciudadano, ni para el periodista. Se ha creado ese fango donde muchas veces y sin pudor se están diciendo auténticas barbaridades que sin irnos muy lejos, hace 10 años posiblemente eran impensables. Yo creo que en ese sentido, por desgracia, es cada vez más transversal. Y respecto a bulos y a todo este asunto, es un debate interesantísimo y complejísimo y no tengo ninguna receta ni ninguna fórmula. Evidentemente, yo creo que los medios de comunicación tienen la enorme responsabilidad de posicionarse y de combatir esta serie de elementos tóxicos que circulan. Pero a veces me entra también la vena pesimista y veo muy complicado contrarrestar determinados discursos que apelan directamente al sentimiento. El sentimiento es muy difícil yo creo, de derrotar, ¿no? El sentimiento muchas veces es irracional y bueno, se le puede combatir con datos y con un debate sosegado, pero muchas veces eso acaba siendo insuficiente. Así que yo creo que estamos todavía en la tarea de encontrar una receta y una vía efectiva de combatir toda esta basura que circula y que, sinceramente lo digo, creo que es una gran amenaza para los sistemas democráticos, yo creo. Carlos, pensando en el día a día del trabajo en el informativo, el que solo haya una noticia prácticamente que contar, entiendo que ha cambiado también la manera de trabajar y creo que se está profundizando más en un tema a lo largo de todo el espacio del informativo. Eso ha generado que se profundice más de lo habitual en la noticia y se ha recuperado un género en los informativos que es el de la entrevista. Yo no sé si de este periodo se saca algo para mejorar después cuando volvamos a tener un aluvión de noticias todos los días y si en el caso, por ejemplo, de las entrevistas se pueden recuperar para un formato en el que ya casi eran algo excepcional. Yo creo que sí, espero que sí. La verdad es que buscando la parte buena en cuanto a los medios de comunicación de toda esta crisis, sí que pues bueno, nos ha obligado a recurrir a unas vías tecnológicas que nosotros, por lo menos en Televisión Española, teníamos prácticamente desechadas para un formato como el telediario, que tenía que ser de una altísima calidad en imagen y sonido. Ahora, por ejemplo, recurrimos a diario a Skype y a este tipo de herramientas que, por cierto, funcionan cada vez mejor y dan una calidad bastante aceptable y además no tienen retardo en la conexión. Es algo que incluso para la entrevista suele ser incluso más cómodo que otras tecnologías que utilizamos a veces a diario en las comunicaciones. Yo creo que esa parte puede ser positiva. El hecho de integrar entrevistas en el telediario a mí siempre me ha parecido muy interesante y casi debería de ser obligado, sobre todo en un telediario de una hora, ¿no? Yo creo que en el 90% de los casos están funcionando bastante bien. Al menos quiero decir,
acabamos encontrando perfiles de gente que sabe comunicar la información, en este caso algo tan complejo como es la ciencia, la medicina, todo ese conocimiento que puede ser complejo a veces para muchos espectadores, pero bueno, a veces salen mejor, a veces salen peor, pero hemos encontrado una serie de expertos que saben comunicar bien y yo creo que eso el espectador lo agradece. También es verdad que es una situación muy particular donde la gente está muy interesada en todas las informaciones, corremos el riesgo también de la saturación, ¿no? Pero la gente está implicada en esta historia porque le afecta personalmente, porque puede tener un familiar, porque puede haber pasado la enfermedad, porque ese es un tipo de cobertura y de noticia que prácticamente nos afecta a todos, ¿no? Y no es tan habitual que eso ocurra. Entonces, ha creado unas condiciones que yo creo que permite jugar con todos esos elementos. Yo espero que eso sí que permanezca y también que nos permita esa mayor flexibilidad, ¿no? La tecnología de las comunicaciones a través de Internet ya está muy desarrollada. Seguramente con esto se va a desarrollar todavía más y eso abre muchas ventanas y muchas posibilidades. Carlos, en lo que respecta a la comunicación política de esta crisis, está siendo la crisis de las ruedas de prensa, están prácticamente todo el día y además televisión española como televisión pública pues las tiene que dar prácticamente íntegras. No sé si crees que eso está equivaliendo a una mayor transparencia o al final está siendo contraproducente. Es complicado porque ahí ya depende de la capacidad de comunicación del propio gobierno. Esa es responsabilidad del gobierno. Es decir, el hecho de dar muchas ruedas de prensa no significa que estén comunicando bien ni que tenga por qué ser un mensaje transparente, ¿no? Hemos visto también muchas veces muchas contradicciones, muchas correcciones, muchas ambigüedades. Supongo que hay un intento en ese sentido de transmitir a la opinión pública. Muchas veces pues ha llevado a esas confusiones y además pues bueno, con todas esas polémicas también que ha habido al principio en cuanto a cómo se organizaban las ruedas de prensa, cómo los periodistas podían participar enviando al principio sus preguntas sin capacidad de repregunta. Yo creo que eso no ha ayudado en la primera fase de la pandemia a transmitir una imagen de transparencia y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que es una crisis compleja, difícil de gestionar y imagino que también difícil de transmitir, pero la capacidad de ser más o menos transparentes en ese sentido recae sobre el gobierno, ¿no? Nosotros tratamos después de extraer la información principal de la rueda de prensa, de buscar también ese desarrollo de algunos aspectos más destacados de la rueda de prensa, pero bueno, quiero decir, la exposición... la exposición prolongada en ruedas de prensa o el número de ruedas de prensa que se den al día tampoco tiene por qué significar, insisto, esa mayor transparencia, ¿no? A veces, pues eso, se han dado informaciones que al día siguiente se han tenido que corregir o que cambiar por completo. Carlos, quería preguntarte volviendo al contenido de los espacios informativos, ¿están las televisiones incluso en sus espacios informativos pecando de exceso de entretenimiento a la hora de informar sobre la pandemia? Y más allá de lo estrictamente informativo, también me refiero a la polémica que ha despertado el estreno en televisión española de la sitcom Diarios de la Cuarentena. Es decir, ¿se puede hacer humor de este momento de confinamiento? Eso, quiero decir, no es una decisión que me corresponda ni que esté vinculada a informativos, obviamente, pero personalmente no veo que una cosa tenga que ver con la otra. Sinceramente, solo he visto un día esa serie, no me ha parecido ni mucho menos ofensiva en el contenido que ofrecía y, bueno, evidentemente no hace humor con la tragedia, hace humor, entiendo por lo que he visto, con una parte de la realidad que se está viviendo, ¿no? Es una parte, pues bueno, dentro de un todo, pero bueno, que al menos en el capítulo que yo vi me pareció un humor bastante aséptico. No sé, yo creo que todo lo que tiene que ver con televisión española y con lo que es la televisión pública acaba siendo, pues bueno, terreno y de batalla para grupos políticos, ¿no? Y yo creo que muchas veces es injusto, al margen de que respeto todas las opiniones, ¿no? Habrá gente que no le parezca conveniente ese tipo de serie. Pues bueno, quiero decir, ¿hasta qué punto no debe haber humor en general en las televisiones en este momento? No lo sé. Tampoco creo que... Me parece un debate un poco sacado de madre en este sentido, ¿no? Y siempre con televisión española de por medio, pues se trata de
rentabilizar políticamente. Pues bueno, al menos ya te digo, yo lo que he podido ver lo he visto un solo día y no me ha parecido pues, gags que se mofaran de situaciones trágicas, ni mucho menos, ¿no? Al margen de la calidad que cada uno le pueda ver a la serie. Y en lo estrictamente informativo, es decir, en los espacios informativos, ¿crees que se ha emitido más entretenimiento dentro de lo que es la información? Ya no digo en televisión española, digo en el resto de cadenas, y quizás se ha edulcorado el drama sanitario, sobre todo en las primeras semanas. Ya, bueno, yo no lo creo. Yo creo que sinceramente, he visto muchísimas críticas en ese sentido, en general, hacia todos los medios de comunicación. Yo lo que he podido ver, tanto de televisión española, obviamente, que es lo que veo más por razones obvias, pero también de otras cadenas, yo creo que el trabajo que se ha hecho es bastante bueno. Es decir, evidentemente hay que contar lo que hay que contar y el foco principal tiene que estar en el drama sanitario en un primer momento, luego seguramente vendrá el drama económico, etcétera, y ya estamos en él, pero hay muchas otras aristas de este asunto, ¿no? Bueno, que son menos importantes, pues seguramente no es el foco principal, pero también están ahí, también las tienes que contar en un telediario, es decir, pues cómo vive la gente el confinamiento, o si hay problemas psicológicos, o si los problemas que hay con los niños de no sé qué, bueno, son problemas, ramificaciones del problema principal, obviamente, pero que también lo tienes que contar. Nosotros tenemos un telediario de 1 hora. Tampoco tendría mucho sentido, yo creo, hacer 50 minutos del mismo tema donde, bueno, llega un momento que ya has contado esa información, tienes que tocar otros palos, ¿no? Entonces, yo no tengo esa percepción ni mucho menos. Puede haber casos aislados y puede haber frivolidades. Pues bueno, también es verdad que todo el mundo comete errores o se valoran las cosas de manera equivocada en algunas ocasiones, pero yo creo que, sinceramente, creo que se ha dado una visión bastante plural de la tragedia con las diferentes aristas que tiene. Y algunas son, pues bueno, muy prosaicas, ¿no? De cómo se organizan las familias en su casa en una situación de estas, cosas que evidentemente no es comparable a lo que se está viviendo en las UCIs, la entrega de los sanitarios, la gente que se ha muerto, la gente que no ha podido enterrar a sus familiares, evidentemente esa es la gran catástrofe, pero lo otro también está ahí, también lo tienes que contar. Yo no creo que se haya... Vamos, obviamente intencionadamente no ha habido una maniobra de edulcorar, ni mucho menos esa realidad más grave. Son otras realidades que también están ahí, pues bueno, si hay gente que se ofende porque se cuenten, pues bueno, lo puedo respetar, obviamente, pero yo no lo creo. Me gustaría aprovechar tu experiencia como corresponsal en Estados Unidos, que por cierto, esta es la segunda videollamada que tengo contigo. La primera era alumno del CEU y contactamos contigo por Skype en una clase allí con Chema vale, Legorburu. Sí, Entonces, sí. aprovechando esa experiencia como corresponsal, te quería preguntar si existe en España cierta mitificación con la prensa extranjera y especialmente con la prensa de Estados Unidos. Me refiero a que se suele utilizar, sobre todo para atacar al contrario, como se suele en España, un argumento de autoridad que es que se ha publicado un artículo en el New York Times, en el Washington Post, en el Financial Times. No sé si existe esa mitificación de esa prensa extranjera de Estados Unidos y la del mundo en general. Yo creo que sí, en gran parte sí. Evidentemente, pues bueno, el mundo que vivimos está hecho como está hecho, y las principales potencias del mundo siguen siendo países anglosajones, a excepción de China y alguno más, pero quiero decir que quienes marcan el ritmo de Occidente hoy en día sigue siendo el mundo anglosajón, y la prensa anglosajona tiene un enorme peso, con todas las grandezas que tiene también, ¿no? Se hacen productos realmente interesantes, muy concienzudos y que muchas veces pueden servir de ejemplo, pero es verdad que desde España tenemos yo creo, ese complejo a mirar siempre lo que dicen de nosotros desde fuera, a veces desde mi punto de vista con una perspectiva incluso a veces un poco paleta, ¿no? Pero parece que lo que dice el New York Times es la Biblia, y no siempre es así. Y sobre todo cuando ha hecho análisis de lo que pasaba en nuestro país, muchas veces yo creo que han sido análisis muy sesgados, muy pobres en muchas ocasiones. Es decir, bueno, hacen muchas cosas muy bien, pero tampoco es algo, son textos sagrados que tengamos que acatar en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esa mitificación. También es verdad que tiene un poder de llegada que no tiene ningún medio hispanohablante en este momento. Es decir, lo que publica el New York Times se va a repicar en todo el mundo en cuestión de segundos, y tiene un efecto cascada que bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y realmente, pues los gabinetes políticos también tienen muy en cuenta lo que se publica en el New York Times, porque acaba moldeando la opinión pública de
de muchos países y de muchos centros de poder y de decisión que seguramente van a afectar a las políticas que se pongan en marcha. Desde ese punto de vista de la importancia estratégica de centros de poder y de esa capacidad de influir en opiniones públicas a nivel mundial, pues yo creo que radica ahí ese interés que tiene, ¿no? Sin necesidad, Carlos, de centrarlo en el del New York Times, aunque podríamos centrarlo en el del New York Times, no sé, con tu experiencia como ex corresponsal, ¿cómo ves ahora la labor que hacen los corresponsales de medios como el New York Times en España? Insisto, yo desde, por ejemplo, viví los últimos... Bueno, yo volví para España en 2018. Por ejemplo, las coberturas que muchas veces se hacían, sobre todo al principio del procés y todo lo que pasó en el 1 de octubre, etcétera, muchas veces la prensa anglosajona estaba publicando, salvo algunas excepciones, análisis desde mi punto de vista bastante pobres, muchas veces recurriendo a tópicos. No digo en el caso exclusivamente del New York Times, que también en algunas ocasiones pues, se podía apreciar, pero incluso en revistas respetables, en Foreign Affairs, en muchas grandes revistas de política internacional encontrabas cosas realmente sorprendentes, muy, muy fáciles de elaborar, ¿no? En ese sentido, pues te podías llevar una decepción y me pareció muy significativo, ¿no? Que si lo que estaba trascendiendo de lo que ocurría en España en ese momento concreto, por ejemplo, tenía ese nivel, ¿no? También te hacía plantearte muchas cosas a veces de las crónicas internacionales que podías encontrar, ¿no? Insisto que hay grandes reporteros, hay grandes periodistas que realmente hacen trabajos espléndidos, pero también se encuentran ejemplos de ese tipo incluso en grandes cabeceras anglosajonas. Yo creo que lo conveniente ahí es ponerlo todo en cuarentena y no poner en un pedestal automáticamente todo lo que se publica en ese tipo de medios, que también han cometido muchos errores, ¿no? Yo recuerdo la carrera presidencial del año 2016, cuando ganó Donald Trump y todo lo que ocurrió con Hillary Clinton, etcétera, todos esos meses previos, realmente leer New York Times, leer Washington Post, era entender solo la mitad de las cosas que estaban pasando, ¿no? Había muchas veces enfoques bastante sesgados o bastante tendenciosos. Es también un país hiperpolarizado. Yo creo que Estados Unidos en ese sentido marca un poco la pauta de lo que va pasando en muchos sitios de Occidente y Estados Unidos desde antes de Trump, incluso ya con Obama, era un país enormemente polarizado. Eso se ve claramente en sus medios de comunicación y de alguna manera ese efecto se está viendo también en muchos otros países. No sé si es algo derivado de la crisis de 2008, no sé. Pero hay algunos elementos que después se van replicando en muchas partes. Y sin salir del contexto estadounidense y hablando sobre modelos televisivos, ¿crees que es todavía importable el modelo de hacer televisión estadounidense o lo estamos haciendo bien en Europa? Ya sobre todo en cuestiones estéticas, ya no tanto contenido como tal. Bueno, yo creo que son modelos muy diferentes, ¿eh? Yo he podido ver allí bastante televisión americana, sobre todo de información. Y el modelo yo le veo bastantes diferencias. Es un modelo allí muy, muy espectacular, pero yo creo que el modelo que hacemos en Europa es bastante más plural en cuanto a la visión que ofrece de las cosas y del mundo, ¿no? Como, vamos, un espectador que ve la CNN constantemente o Fox, vamos, en Estados Unidos tiene, vamos, es prácticamente un bucle de política nacional con 2 o 3 temas que se van repitiendo, ¿no? Salvo alguna, yo qué sé, si hay un atentado yihadista en París, entonces sí le van a prestar atención, pero no tiene una visión muy amplia del mundo. Es verdad que ahí luego tienen mucho peso las noticias locales, etcétera. Es otro, yo creo que la dieta informativa es muy distinta a la que consumimos aquí en Europa en general, ¿no? Que hay informativos más cuidados, con secciones más claras y donde se presta también mucha atención a lo que pasa fuera de nuestro país. Yo creo que eso no es tan habitual en otros países. En Europa, por supuesto, sí, pero en Estados Unidos lo que pasa en otros países es, salvo excepciones o asuntos muy espectaculares, no tiene demasiada relevancia para el espectador, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que nosotros ofrecemos es una visión mucho más amplia del mundo. Aunque tenga menos espectáculo a la hora de, sí, a ver, bueno, escena. Sí, es verdad que, a ver, no todos los productos son iguales aquí, ni siquiera aquí en España, ¿no? Hay fórmulas que están triunfando y que van bien y que quizás estén más pegadas a ese modelo americano. Es verdad que
Aquí en estos últimos años también se ha dado con un formato que es ese híbrido entre información, debate, tertulia, espectáculo, que también, bueno, no es tan antiguo aquí en España y que está funcionando bien, porque prácticamente todas las cadenas cuentan con un modelo de este tipo. Es también más barato y también, bueno, genera mucho sentimiento y mucha reacción en el espectador, porque tiene su posición más extrema representada y a la contraria y se dan zurras, etcétera. Bueno, está claro que ese modelo funciona y tiene esa parte de espectacularidad. Entonces tampoco es que aquí el modelo sea completamente homogéneo. El espectáculo está ahí y evidentemente tiene tirón y supongo que eso irá a más, ¿no? Yo creo que el modelo más aséptico, más moderado, yo creo que va, va, va a tener cada vez menos espacio, ¿no? Yo creo que el enconamiento y todos esos rifirrafes, sobre todo en una sociedad, como digo, que desde mi punto de vista se polariza cada vez más, yo creo que tiene mucho futuro. Si una pregunta precisamente era si el encono ha venido para quedarse, deducimos que sí. Has dicho una cosa en dos respuestas distintas, has subrayado que es que el telediario dura 1 hora. Uh-huh. Hemos empezado diciendo un poco la dificultad o la falta de costumbre que tienen ahora las nuevas generaciones de consumir el producto telediario. Vamos a entendernos, aunque no sea el de TV, vamos a entendernos, ¿no? El telediario. Siempre se habla de a lo mejor la posibilidad de hacerlos más cortos. Yo no sé si en qué punto está ahora mismo eso, si esta situación de hacer el monográfico lo ha puesto más o menos sobre la mesa o no, se va a hacerlo cada vez más largo porque conviene en términos de audiencia. De momento no, sí que se habló hace no más de un año y medio aproximadamente, pero realmente así se ha quedado. Yo creo que ahí influye el gran cambio, evidentemente, fue cuando se retiró la publicidad en televisión española. A partir de ahí cogió un poco ese formato y así ha seguido, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver también la organización de la parrilla, etcétera. Es verdad, y al menos en mi opinión, quizá si se recortaran 10 minutos en el telediario no pasaría nada y se podrían condensar determinadas informaciones, etcétera. Bueno, eso es mi opinión personal, ¿no? Pero sí que es un debate que ha estado ahí y finalmente, pues bueno, de momento sigue esa duración de prácticamente 1 hora, después con el tiempo, etcétera. Que bueno, es verdad que en comparación con otros productos que duran 30-35 minutos, pues puede resultar a veces demasiado largo, no lo sé, depende de lo que estés ofreciendo en cada día, ¿no? Es verdad que es un formato que, y ahora lo estamos viendo también con esta crisis, que se presta más a hacer diferentes etapas dentro de ese mismo programa, ¿no? Quizá hacer esa entrevista, las noticias, pues bueno, más antigua usanza, etcétera. Quizá buscar un tiempo más para la reflexión. Ese es un poco la intención inicial, pero es verdad que luego la actualidad te va arrastrando. Hemos intentado hacer también experimentos en este año y medio, casi 2 años, en el telediario, que algunos han funcionado. Es verdad que en esta situación ahora pues nos ha cambiado un poco la dinámica que queríamos imprimirle al telediario, de salir mucho más a menudo, de hacer el telediario más veces fuera en la calle o de hacer más reportajes, etcétera. Todo eso nos lo ha alterado un poco porque ahora la capacidad que tenemos es mucho menor, ¿no? No quieres exponer a equipos, no quieres exponer a mucha gente y tratas de trabajar con menos herramientas y sobre todo teniendo al equipo separado en edificios, etcétera, pues bueno, vas un poco al camino, entre comillas, más fácil porque realmente la situación es demasiado compleja ahora, ¿no? Para hacer todo eso. Y recogiendo un poco lo que decía Marta al principio y pensando más a largo plazo y en esa generación que no tiene televisión, está acostumbrada a consumir el contenido a la hora que le da la gana, en plataformas como el ordenador, el móvil, ¿se ha llegado a pensar ya en algo? Supongo que esto es casi algo pensando en teórico, pero ¿se ha pensado en cómo puede ser el informativo para entonces? ¿Existirá el informativo, tú crees? Es una buena pregunta porque nadie lo sabe. Yo creo que tendrá que evolucionar el informativo. Yo pienso que, bueno, de hecho, de alguna manera ya trata de hacerlo, aunque sea tímidamente, eh, pero sigo pensando que todavía tiene vida el informativo por delante. Es decir, es verdad que ha perdido tirón entre la gente joven, posiblemente, no lo sé, quizá lo consuman de otra manera. Las audiencias tampoco reflejan determinados tipos de consumo, ¿no? Ahora mismo, según los medidores de audiencia, aproximadamente entre los 3-4 grandes telediarios que hay en España, habrá casi 8 millones de personas viéndolos, ¿no? Que
si no me equivoco, es la audiencia que lo sigue en directo. Sí. Pero luego, bueno, hay otras vías de consumo ahora que también habría que sumar y que no se están sumando. ¿Cuánta gente lo consume por Internet? ¿Cuánta gente lo consume por Internet desde el extranjero? ¿Cuánta gente lo ve después, horas después, a través de plataformas digitales, etcétera? No lo sé. Yo creo que es verdad que no el telediario no es la referencia que era hace 20 años, obviamente, pero creo que todavía sigue siendo referencia para mucha gente, ¿no? Y evidentemente de edades más avanzadas. Habrá que buscar esa vía de cómo llegar a los jóvenes, pero no lo sé, también tengo mis dudas. Quizá esos jóvenes que hoy no ven el telediario dentro de 10 años sí lo vean, no lo sé, y vayan cambiando sus hábitos también de consumo. Eso no quiere decir que no tengamos que movernos. Obviamente hay que cambiar el formato, ir adaptándonos y ir moviéndonos sin parar, ¿no? En ese sentido, pues bueno, nadie tiene la receta mágica. Es verdad que esa fórmula que quizá no vale para el telediario es lo más novedoso que se ha hecho en información, entretenimiento, que es lo que hablábamos antes, todo ese debate, más conexiones intensas, un ritmo frenético, etcétera. Evidentemente eso funciona y al espectador hoy por hoy le gusta. Quizá mañana sé que esté saturado, pero es una fórmula que funciona no para los informativos, pero sí para todos esos otros espacios que están en la parrilla y que también tienen ese punto de información. Pero el telediario, incluso si compara una cadena con otra, no hay tantas diferencias estéticas. Se ha jugado en algunos casos con tecnología, que después yo he visto que se ha dado un poco marcha atrás también, ¿no? Sin abusar tanto de ese tipo de realidades aumentadas, ese tipo de cosas. No sé, a veces ese tipo de juguetes son interesantes para los que trabajamos en televisión, pero quizá para el espectador luego en muchos casos no aportan tanto, ¿no? No sé, yo creo que todos estamos un poco tratando de tocar todos los palos, ver cuál funciona, pero de momento el modelo no es tan diferente entre una cadena y otra. Pues Carlos, estamos grabando este podcast a una hora en la que ya se está cocinando el Telediario 2, así que te vamos a ir dejando en paz, no sin antes recordar un poquito las cosas que hemos ido aprendiendo durante esta charla. Se van a acelerar muchas tendencias que ya estaban en marcha. Como espectadores nos aclimatamos a imágenes muy duras. Siempre que ha habido imágenes se han enseñado, se nota la presión a través de muchas ventanas, y una es las redes sociales, que tienen un papel muy tóxico, y WhatsApp ha democratizado el acceso a esas intoxicaciones. Las redes sociales han cambiado la comunicación política. Dar muchas ruedas de prensa no es comunicar bien ni transmitir un mensaje transparente. No siempre lo que dice el New York Times es la Biblia. Y algo nos dice que le gustaría hacer a Carlos Franganillo un informativo más corto, pero en cualquier caso el telediario, el informativo en televisión, tiene vida por delante. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros, de verdad, lo paso muy bien. Y muchas gracias también, Marta. Gracias a vosotros, muy interesante la conversación. Seguiremos pendiente de la información del telediario, jerarquizada y conducida por Carlos Franganillo cada noche en TV1. Mientras tanto, pensando ya en los próximos programas de ¿Y ahora qué? Seguimos sumando las voces de grandes periodistas. Solo recordar que os podéis suscribir a estos podcasts del debatedehoy.es en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y también estamos en YouTube.